Mi esposo me amaba, pero no podía tocarme. Se decía protector, pero escondía una habitación secreta llena de mi ropa interior y un diario con palabras que jamás se atrevió a decirme. Cuando descubrí la llave, ya no sabía si estaba casada con un hombre o con un desconocido. Nunca pensé que casarse pudiera sentirse tan solitario. Mi nombre es Sofía y llevo 6 meses casada con Javier. Desde fuera, todo parece perfecto. Una casa tranquila, estabilidad económica, cenas en silencio pero sin discusiones. Sin embargo, cada noche, al acostarnos, me doy cuenta de que estoy casada con un hombre que me evita. No con indiferencia, sino con una calma inquietante. No hay caricias verdaderas. No hay deseo. Cada vez que intento acercarme, él responde con una sonrisa educada o una excusa vaga. En esos 6 meses, jamás hemos hecho el amor. Al principio pensé que era estrés. Luego imaginé que sería timidez o alguna barrera emocional. Pero con el tiempo, me cansé de inventar justificaciones por él. Una noche decidí que había sido suficiente. Me senté frente al computador, abrí los papeles del divorcio y estuve a punto de imprimirlos. No quería odiarlo, solo quería liberarlo y liberarme. Pero justo entonces, desde el pasillo, escuché voces. Javier hablaba con 2 amigos. La puerta del salón estaba entreabierta, y sus palabras me detuvieron. ¿Por qué no tocas a tu esposa?, bromeó uno de ellos. Si sigues así, Sofía va a pensar que la estás castigando. Javier no se rió. Su voz fue baja, casi susurrada, pero cargada de algo que no supe identificar. No lo entienden, dijo. Ella me asusta. Es mi esposa. Tengo que cuidarla. Si encuentra en otro lugar lo que no puedo darle, que lo haga, siempre y cuando regrese a casa. Risas. Hombres que no comprenden la carga detrás de una frase así. Yo me quedé helada. Esa noche, cuando él salió, revisé su historial de búsqueda. 99 búsquedas, todas variaciones de una sola idea. Me casé con la mujer que amo, pero tengo una perversión. ¿Cómo hago para no asustarla? No te casaste conmigo por mi hermana, ¿verdad? Él negó despacio. No, a tu hermana la admiraba. A ti te elegí. Pero me equivoqué al pensar que podía amarte desde lejos. El aire se volvió denso. Todo el peso de los meses pasados cayó entre nosotros. Me giré hacia él. Entonces, deja de esconderte. Si de verdad quieres quedarte, tendrás que hacerlo conmigo, no detrás de tus rituales. Javier respiró hondo. Dime cómo. Me acerqué. Tomé la llave de la caja y la coloqué sobre el escritorio. Empieza confiando en mí. Enséñame lo que eres, no lo que intentas ocultar. Javier firmó debajo de mi nombre. Las 2 firmas juntas parecían un puente entre 2 personas que habían pasado demasiado tiempo en orillas distintas. Guardó silencio un momento. No soy el hombre que esperabas. Y yo no soy la mujer que querías controlar, respondí. Así que, estamos en paz. Nos quedamos mirando la llave sobre el escritorio. Era pequeña, brillante, pero parecía más pesada que todo lo que había cargado hasta entonces. Sabíamos que habría más que una puerta. Era el comienzo de una verdad compartida, y también el principio del riesgo. Durante los días siguientes, la casa pareció respirar distinto. No era paz, era algo más precario. Una tregua. Javier y yo habíamos dejado el campo de batalla, pero aún no sabíamos si quedaba algo que valiera la pena reconstruir. No hablamos del contrato. No mencionamos la llave. Sin embargo, ambos sabíamos que aquel papel existía, esperándonos bajo las escaleras, como una promesa que aún no entendíamos del todo. La primera noche después de firmarlo, Javier no durmió en el estudio. Se quedó conmigo, acostado al otro extremo de la cama. No me tocó. Pero cuando la madrugada nos alcanzó, le oí susurrar.
Estoy intentando no huir. No respondí. Era suficiente oírlo decirlo. Pasaron semanas. Las rutinas volvieron, pero con un matiz nuevo. Javier empezaba a preguntar cosas pequeñas, como si aprender a comunicarse fuera un idioma desconocido. ¿Cómo fue tu día? ¿Quieres que te acompañe? ¿Puedo? Esa última palabra se volvió frecuente, y aunque al principio me sonaba forzada, pronto entendí que era su forma de pedir permiso para existir cerca de mí. Una tarde, me pidió que lo acompañara a la habitación bajo las escaleras. Dijo que había hecho cambios. Entré sin saber qué esperar. Todo seguía igual, salvo una cosa. Sobre la mesa había 3 hojas nuevas. En cada una palabra escrita con su letra firme. Confianza, límite, elección. Podemos empezar con esto, dijo. No era una orden, era una invitación. Durante días ensayamos lo que él llamaba reglas de presencia. No tenían nada que ver con control. Eran ejercicios de confianza. Respirar al mismo ritmo, mantener contacto visual, hablar de lo que normalmente callábamos. Si uno se sentía incómodo, decía rojo y el otro paraba. No había espacio para el orgullo, solo para la honestidad. Al principio me sentía ridícula, pero poco a poco empecé a notar que Javier realmente cambiaba. Su cuerpo ya no se tensaba cuando me acercaba. Su mirada ya no se desviaba como si yo fuera una tentación peligrosa. Por primera vez, podía estar frente a mí sin esconderse detrás de su miedo. Una noche, después de uno de esos ejercicios, me pidió permiso para tocarme la mano. No hubo deseo, solo contacto. Su pulgar recorrió mis nudillos con una delicadeza que no conocía en él. Verde. Susurré. La palabra, que antes sonaba técnica, sonó viva. Javier exhaló, casi un sollozo, como si algo dentro de él se rompiera para poder respirar de verdad. A partir de entonces, fuimos aprendiendo a convivir sin pretender. Ya no éramos marido y mujer, en el sentido tradicional. Éramos 2 personas reaprendiendo lo básico: confiar, escuchar, decir no. Y aunque no lo admitíamos en voz alta, ambos sabíamos que estábamos enamorándonos otra vez, de versiones distintas de nosotros mismos. Algunas noches hablábamos durante horas, otras solo compartíamos el silencio. En una de esas, le pregunté qué había hecho con el diario. Lo guardé, dijo, no para esconderlo, para recordarme lo que no quiero volver a ser. ¿Y qué quieres ser? Lo pensó un momento. Alguien que no teme desear, pero que no convierte su deseo en culpa. Asentí. Entonces, tendrás que aprender a quedarte cuando algo te asusta. Eso, intento. Pasaron meses. La gente empezó a notar el cambio. Valentina me llamó un día y dijo en tono burlón: «Parece que resucitaste, Sofía». Me reí. No supe qué responder. No podía explicarle que, en cierto modo, tenía razón. Había vuelto a mí misma. Una tarde de domingo, Javier llegó con una carpeta. Dentro, los papeles de la casa. «Están a tu nombre», me dijo. «¿Por qué?» «Porque la peor versión de mí necesita controlar. La mejor sabe cuándo ceder». «No necesito que me regales nada», respondí. «No es un regalo. Es una forma de soltar. Si me voy, quiero que sepas que la casa sigue siendo tuya». Tomé los documentos y se los devolví. «No quiero una casa, quiero una elección». Le tembló la voz. «¿Y si elijo quedarme? Entonces, firmemos los 2. Y lo hicimos. No un contrato, sino un acuerdo silencioso entre 2 personas que habían aprendido a no prometer lo que no podían cumplir. Esa noche, por primera vez en 6 meses, nos amamos sin guantes, sin reglas. No fue una escena perfecta ni intensa. Fue lenta, torpe, real. Ninguno intentó dominar al otro. Ninguno fingió saber qué hacía. Solo respiramos juntos
y por primera vez entendí lo que Javier había querido decir cuando hablaba de contención. No era represión, era cuidado. Después de aquello, no hablamos del pasado. No lo borramos, tampoco lo idealizamos. Aprendimos a vivir con él como quien aprende a caminar con una cicatriz. Al principio duele, luego se convierte en parte del equilibrio. Con el tiempo, la habitación bajo las escaleras dejó de ser un espacio de miedo y se volvió un símbolo. Allí guardábamos cartas escritas en días difíciles. Cuando uno se enfadaba, escribía y guardaba la carta. La leíamos juntos solo cuando el enojo se había ido. Era nuestra manera de no usar las palabras como armas. Una noche, después de una de esas lecturas, Javier me miró y dijo: «Nunca pensé que amar también fuera esto, quedarse quieto cuando todo en ti quiere huir». «Ni yo», respondí, «pero es la única forma en que algo real puede durar». Nos abrazamos. No hubo lágrimas ni promesas, solo el entendimiento silencioso de que algo, finalmente, se había reparado. A veces, al despertar, lo encuentro leyendo su antiguo diario. Ya no escribe en él, solo lee una línea, lo cierra y lo guarda. Me dice que es su forma de despedirse de una versión de sí mismo que ya no necesita. Y yo le creo. Seguimos teniendo días malos. Discutimos, callamos, tropezamos con viejos hábitos. Pero ahora sabemos detenernos antes de romper lo que tanto nos costó reconstruir. La confianza no se volvió perfecta, pero se volvió nuestra. Javier ya no teme tocarme. Yo ya no temo perderlo. Y cuando la llave brilla colgada junto a la puerta, recuerdo que no es un símbolo de encierro, sino de elección. Y eso, entendí, es lo más parecido a la libertad que puede existir dentro de un amor. 6 meses después, renovamos nuestros votos. No fue una ceremonia lujosa. Fue algo pequeño, en el jardín de casa, solo unos pocos amigos, y Valentina, que lloró más de lo que quiso admitir. Cuando le pregunté si estaba emocionada, me dijo que era culpa del pegamento de sus pestañas. Durante el brindis, hizo un discurso. Por Sofía, que se negó a vivir como un fantasma, y por Javier, que entendió que la habitación más peligrosa de una casa no es la cerrada con llave, sino aquella donde nunca se habla. Hubo risas, pero también silencio, de ese que pesa más que cualquier palabra. Mi hermana no vino. Envió una caja de porcelana desde Europa con una nota que decía: «Para fruta» o «disculpas». La llenamos de limones y la dejamos cerca de la puerta. No por ironía, sino como recordatorio. Lo amargo también puede ser útil, si no finges que es dulce. Desde entonces, la vida volvió a ser normal, pero distinta. Javier y yo seguimos aprendiendo. No hay finales felices como en las películas. Hay días buenos y otros que requieren esfuerzo. Pero ahora, sabemos cómo volver a hablar antes de que el silencio se convierta en distancia. La habitación bajo las escaleras sigue ahí. Ya no es un secreto, tampoco un santuario. Se ha convertido en un espacio de encuentro. Guardamos allí las cartas que escribimos cuando estamos frustrados, no para herir, sino para entendernos sin gritar. Las leemos juntos solo cuando ambos estamos listos. También hay recuerdos simples, entradas de cine, servilletas con frases que anotamos, fotos espontáneas, cosas pequeñas que no valen por su precio, sino por el momento que representan. Y en un gancho junto a la puerta cuelga la llave. Ninguno la guarda. Ambos tenemos acceso. Y eso es lo que más importa. No la posesión, sino la elección compartida. Un día, mientras desayunábamos, Javier dejó su teléfono sobre la mesa, boca arriba, sin decir nada. Cuando lo miré, noté que el historial de búsqueda estaba vacío. «He borrado la búsqueda», dijo sin mirarme. Levanté una ceja. «¿Por qué?»,
porque ya no estoy buscando una salida para ser una persona. Estoy aprendiendo a hacerlo, contigo. En ese momento entendí que no se trataba de un trauma, ni de una perversión, ni de miedo. Se trataba de permiso, el suyo y el mío. Y ese permiso se gana, se cuida, se negocia. No se exige. Le tomé la mano. Verde. Susurré. Ya no era una palabra de control. Era una señal de presencia. Y así fue como dejamos de temernos, como dejamos de escondernos detrás de excusas y comenzamos a construir algo que nadie nos enseñó, pero que ambos decidimos aprender. ¿La clave? No fingir que no pasa nada, no seguir el guión que otros escriben, hablar aunque duela, escuchar aunque incomode, mirar de frente al otro y también a uno mismo. Nuestra historia no es perfecta, pero es nuestra. Y cada vez que entro a esa habitación y veo la llave colgada, recuerdo que el amor no se sostiene por el deseo, ni por los años juntos. Se sostiene por la decisión diaria de elegir al otro con conciencia, con límites y con libertad. Porque amar no es poseer. Amar es abrir una puerta y quedarse.